De vuelta a casa, Isabel ayudó a una anciana adivina a llevar unas pesadas bolsas hasta la misma puerta de su casa. Al despedirse, la mujer le dijo en voz baja: «El viernes, sé tú la primera en abrir la puerta. Vendrá un mal invitado. Si la abre tu marido, habrá una desgracia». Isabel simplemente asintió, sin dar importancia a sus palabras. Pero, ¿qué pasó cuando llegó el viernes? Bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, nos encantaría que nos escribierais desde donde nos veis. Sentimos una gran curiosidad. Deseamos que disfrutéis de esta fascinante historia. Isabel García López caminaba por una gran avenida al anochecer, arrastrando los pies con dificultad tras un turno de 12 horas en el hospital municipal. El viento de otoño agitaba los faldones de su viejo abrigo y en su bolso tintineaban los recipientes vacíos de la comida. 43 años, enfermera en la planta de medicina interna. Y cada día era como estar en el frente: goteros, inyecciones, el dolor ajeno y las interminables quejas de los pacientes. En casa la esperaba su marido, Javier, con quien llevaba ya 18 años. Antes solía apresurarse para volver, anhelando una tarde tranquila juntos, pero últimamente algo había cambiado, e Isabel no lograba entender qué era exactamente. Junto al portal de su edificio, sentada en un banco, había una anciana con 2 enormes bolsas de la compra. Tendría 70 años como mínimo. Llevaba un pañuelo desgastado del que se escapaban mechones de pelo cano. Intentaba levantarse, pero era evidente que las bolsas pesaban demasiado para ella. «Señora, ¿necesita ayuda?». Isabel se detuvo, aunque apenas se sostenía en pie. La mujer levantó la cabeza e Isabel se encontró con sus ojos, sorprendentemente claros, casi transparentes. «Ay, hija, si no es mucha molestia. Mi nieta prometió venir a buscarme, pero se está retrasando. Y vivo en el cuarto en el portal de al lado». Isabel cogió las 2 bolsas, asombrada por su peso. «¿Qué lleva aquí, ladrillos?». «Yo vivo en el tercero, así que me viene de camino». Entraron en el portal y comenzaron a subir lentamente las escaleras. El ascensor, como de costumbre, no funcionaba. La anciana avanzaba con pasos cortos, agarrándose a la barandilla, e Isabel, instintivamente, aminoró la marcha. «Gracias, alma de bien. Hoy en día es raro encontrar a alguien tan amable. Todo el mundo va con prisas, siempre con prisas». La mujer se detuvo en el rellano del segundo piso para recuperar el aliento. «Eres enfermera, ¿verdad?». «Lo veo por el uniforme». «Sí, trabajo en el hospital municipal. Es un trabajo duro y a menudo ingrato. Yo de joven también estuve en la sanidad como celadora. Recuerdo cómo me dolían los pies después de cada turno, tanto que apenas llegaba a casa». Isabel sonrió. La anciana era habladora, y eso resultaba incluso agradable después de un día entero de ajetreo hospitalario. «Ahora las fuerzas ya no son las mismas. Antes 2 bolsas como estas ni las habría notado, pero ahora siempre me pregunto si lograré subirlas». «¿Y qué pesa tanto?». Se interesó Isabel cuando se detuvieron a descansar en el tercer piso. «Son hierbas secas. Las compro en el mercado y luego me preparo infusiones. Para las articulaciones, para la tensión. Los médicos de ahora solo te recetan pastillas, y de tantas pastillas te acaba doliendo el estómago. Las hierbas actúan de forma más suave». Subieron al 4.º piso. La anciana sacó las llaves y abrió la puerta de un pequeño apartamento de un dormitorio, del que emanaba un olor a aire viciado y a algo herbal intenso. «Entra, tomamos un té», ofreció la dueña de la casa, pero Isabel negó con la cabeza. «Gracias, pero tengo que irme a casa. Mi marido me espera». Dejó las bolsas en la entrada y ya se disponía a marcharse cuando la mujer la agarró de la mano. Sus dedos eran sorprendentemente fuertes y cálidos. «Espera, hija, no me quedaré en deuda contigo». Isabel sonrió. «¿Qué deuda? Solo le he ayudado a subir las bolsas. Veo a la gente por dentro. No es presunción, es un don o una maldición, quién sabe». La voz de la anciana se volvió más baja, casi un susurro. «Y veo que una desgracia se cierne sobre ti. Una desgracia inminente». Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero enseguida se recompuso. No creía en adivinas ni en supersticiones. Toda su vida se había basado en la razón y la lógica. En el hospital había visto de todo, incluyendo a quienes confiaban más en curanderos que en médicos, y sabía cómo acababan esas historias. «No me va a pasar nada», intentó bromear, pero su voz sonó insegura. La anciana no le soltaba la mano, mirándola a la cara con una especie de piedad penetrante. «El viernes, ¿me oyes? El viernes sé tú la primera en abrir la puerta. Vendrá un mal invitado. Si la abre tu marido, habrá una desgracia. Una gran desgracia. Ábrela tú primero». «¿Qué viernes?», preguntó Isabel desconcertada, sintiendo como algo se encogía en su interior. «El próximo. Recuerda, ábrela tú primero. No lo olvides. Es importante, hija. Muy importante». Isabel liberó su mano con cuidado. «De acuerdo, señora, de acuerdo. Lo recordaré». Bajó rápidamente las escaleras, sintiendo una extraña inquietud.
Por supuesto, todo esto es una tontería. La mujer es simplemente mayor, quizás no está del todo bien. Hay muchas personas así, que se creen vidente, pero por alguna razón, sus palabras se le quedaron clavadas en la mente como una astilla bajo la piel de la que es imposible deshacerse. En casa olía a tortilla de patatas y a cebolla frita. Javier estaba sentado en la cocina con una caña de cerveza, con la vista fija en el teléfono. Al oír entrar a Isabel, ni siquiera levantó la cabeza. ¿Por qué has tardado tanto? He ayudado a una señora a subir las bolsas. Isabel pasó a su lado hacia el fregadero, abrió el grifo y empezó a lavarse las manos. El agua caliente le quemaba los dedos, pero era una sensación agradable después del frío de la calle. Otra vez recogiendo a cualquiera por ahí, masculló Javier, sin apartar la vista de la pantalla. Como si a ti te sobraran las fuerzas. Antes no era así. Antes él mismo ayudaba a las ancianas a cruzar la calle, cargaba con las bolsas pesadas de los vecinos y se sentía orgulloso de que su mujer fuera tan amable y tuviera un corazón tan bueno. Pero ahora Isabel miró a su marido y fue como si lo viera por primera vez, encorvado sobre la mesa, apretando el teléfono con nerviosismo, con la mandíbula tensa. Tenía el rostro demacrado, ojeras oscuras bajo los ojos y el pelo parecía haber encanecido más en el último mes. ¿Has cenado?, preguntó ella, secándose las manos con un paño. Sí, se levantó guardando el teléfono en el bolsillo de los vaqueros tan rápido como si escondiera una prueba. Voy a tumbarme, me duele la cabeza. Se fue al dormitorio sin siquiera preguntar qué tal le había ido el día. Isabel se quedó en la cocina, mirando la tortilla a medio comer en la sartén y el plato sucio que él ni se había molestado en llevar al fregadero. 18 años juntos. Antes hablaban de todo, compartían los pequeños detalles del día, se reían de tonterías. Él la recibía al volver del trabajo con flores, sin motivo alguno. Ella le preparaba su plato favorito. Ahora parecían dos extraños bajo el mismo techo, compañeros de piso, nada más. Se sirvió un té y se sentó a la mesa. En el calendario que colgaba en la pared, junto a la nevera, ponía miércoles 23 de octubre. Faltaban 2 días para el viernes. El viernes sé tú la primera en abrir la puerta. Las palabras de la adivina resonaban en su cabeza. ¡Qué estupidez! ¿Qué puede pasar un viernes? Un día normal. Turno de mañana de 8 a 3, y luego a casa. Quizás pasar por el supermercado. Pero la ansiedad no la abandonaba. Se había instalado en la boca del estómago como un nudo pesado imposible de tragar o escupir. Isabel terminó su té y fue al baño. Mientras se llenaba la bañera, se miró en el espejo, empañado por el vapor caliente. Un rostro cansado con pequeñas arrugas alrededor de los ojos, mechones grises en su pelo oscuro que hacía tiempo que había dejado de teñir. ¿Cuándo había envejecido tanto? ¿Cuándo se había convertido su vida en una sucesión interminable de turnos, cocina, coladas y noches silenciosas con su marido? ¿Cuándo habían dejado de ser una familia para convertirse en simples personas que vivían juntas? Se desnudó y se sumergió en el agua caliente cerrando los ojos. Las palabras de la anciana volvían una y otra vez: si la abre tu marido, habrá una desgracia. ¿Qué desgracia? ¿Por qué precisamente su marido? ¿Por qué el viernes? Últimamente Javier se había vuelto extraño, nervioso, reservado, irritable. Escondía el teléfono, cortaba las conversaciones a media. Isabel pensó que quizás había otra mujer. 18 años juntos, la pasión se había desvanecido hacía mucho. La rutina lo había desgastado todo. Quizás había encontrado a alguien más joven, más vibrante, sin ojos eternamente cansados y manos que olían a la clorexidina del hospital. Pero algo le decía que no se trataba de eso. Conocía a su marido lo suficiente como para saber que no era enamoramiento, era otra cosa. Miedo, tal vez. Recordó detalles extraños de las últimas semanas. Javier había empezado a irse a menudo los fines de semana, diciendo que iba a la casa rural de su amigo Marcos a ayudarle a arreglar una valla. Pero cuando Isabel llamó a Marcos por casualidad para pedirle su receta de adobo para la barbacoa, él se sorprendió. ¿Qué casa rural? Si vendió la casa hace 3 años. Un par de veces había visto a Javier cerrar el portátil bruscamente cuando ella entraba en la habitación. Un día encontró una tarjeta de visita en su chaqueta, pero no tuvo tiempo de leerla. Él se la arrebató y la guardó, apartándole la mano casi con rudeza. Isabel abrió los ojos y miró al techo, donde las sombras de la bombilla se difuminaban. ¿Quizás estaba paranoica? ¿Quizás él simplemente estaba cansado de la vida? De ella, de todo. Los hombres de su edad a menudo pasaban por la crisis de los 40, 45 años, trabajando como autónomo sin ninguna estabilidad. Quizás temía no poder mantener a la familia. Aunque, ¿qué familia? Nunca habían tenido hijos. Primero lo pospusieron, y luego resultó que ya era demasiado tarde. Pero las palabras de la anciana no le daban tregua. El viernes sé tú la primera en abrir la puerta. ¿Y si no eran solo los delirios de una mujer mayor? ¿Y si había algo de verdad en ello? Isabel no era supersticiosa,
pero llevaba suficiente tiempo trabajando como enfermera como para haber visto cosas que la ciencia no podía explicar. La abuela en la UCI que, justo 24 horas antes de morir, dijo que había visto a su difunto marido junto a la ventana. La niña que despertó del coma justo en el momento en que su madre terminaba de rezar. Quizás había cosas en el mundo que la mente racional no podía comprender. Al día siguiente, jueves, Isabel volvió del trabajo antes de lo habitual. El turno había terminado a las 2 en lugar de a las 8. La planta estaba tranquila y la supervisora la dejó salir antes. De camino a casa, entró en una tienda, compró un pollo, patatas y cebolletas. Quizás prepararía una cena decente y podrían hablar como antes. Quizás se lo estaba imaginando todo. Y bastaría una conversación sincera para que todo volviera a su sitio. En casa reinaba el silencio. Javier no estaba en el salón ni en la cocina. Isabel dejó las bolsas de la compra y aguzó el oído. Desde el despacho llegaba una voz masculina apagada. Javier estaba hablando por teléfono con alguien. Se acercó. La puerta del despacho estaba entornada. Te he dicho que para finales de mes. La voz de Javier sonaba tensa, casi a punto de quebrarse. No, todavía no. Pero pronto lo estará. Estoy arreglando todo. Una pausa. Sí, lo entiendo. Crees que para mí es fácil, pero no hay otra manera. Tú mismo dijiste que era la única opción. Otra pausa más larga. Ella no sabe nada. Y no se enterará. El viernes por la mañana estará en el trabajo. Yo me encargaré de todo. Isabel se quedó paralizada. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la casa. Las firmas sí, está bien con las firmas, te lo aseguro. Nadie comprobará nada. Para mediodía estará todo listo. La sangre huyó de su rostro. Isabel retrocedió de la puerta, intentando no respirar. Firmas. Arreglar algo. El viernes, cuando yo esté en el trabajo. Rápidamente fue a la cocina, sacó el pollo de la bolsa, abrió el grifo y empezó a lavarlo, aunque las manos le temblaban tanto que el pollo casi se le resbala al fregadero. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué tramaba? Un minuto después, Javier entró en la cocina. Estaba pálido con la frente perlada de sudor. Ah, ya estás en casa. Su voz sonó forzada. Hoy he salido antes. Me han dejado marchar. Isabel no se giró, siguió ocupada con el pollo. Voy a preparar la cena. Entendido. Pues voy a tumbarme un rato. Me duele la cabeza. Se fue sin siquiera preguntar qué iba a preparar para cenar, aunque antes siempre se interesaba. Isabel se quedó de pie junto al fregadero, mirando el chorro de agua. Firmas. Arreglar. El viernes. El piso. El piso de ellos estaba a su nombre, a nombre de Isabel. Era una propiedad que había heredado de sus padres. Javier solo estaba empadronado allí, pero la propietaria era ella. ¿Acaso él? No, era imposible. ¿Acaso planeaba hacer algo con el piso? Las manos le temblaron aún más. Isabel cerró el grifo y se apoyó en el borde del fregadero. Tenía que calmarse. Tenía que pensar. Quizás había entendido mal la conversación. Quizás era algo del trabajo. Aunque, ¿qué tenían que ver el viernes y su ausencia de casa? Pasó toda la tarde en una especie de aturdimiento. Preparó la cena de forma mecánica, comió sin sentir el sabor. Javier se sentó enfrente, también removiendo la comida en su plato en silencio. Antes, durante la cena, comentaban el día, se contaban las novedades, compartían planes, y ahora solo el tintineo de los tenedores contra los platos rompía el silencio. Javi, se atrevió finalmente Isabel. ¿Está todo bien? Él levantó la vista. En sus ojos brilló algo, miedo, culpa, pero se apagó al instante. ¿A qué te refieres? Pues con el dinero, con el trabajo. Últimamente estás muy tenso. Todo está bien, cortó él. Simplemente estoy cansado. Proyectos complicados. No te preocupes. Y volvió a clavar la vista en el plato. La conversación no prosperó. Por la noche Isabel tardó mucho en dormirse, acostada junto a su marido que roncaba. Le daba la espalda, y en esa postura había algo distante, un rechazo. Antes se dormían abrazados, pero ahora incluso en sueños mantenían la distancia, como si un muro invisible los separara. Isabel miraba en la oscuridad y pensaba, mañana es viernes. Mañana por la mañana tenía turno de 8 a 3. Normalmente salía a las 7:30. A esa hora Javier todavía dormía, era un ave nocturno. Rara vez se levantaba antes de las 10. Pero, ¿y si mañana no iba a trabajar? ¿Y si se quedaba en casa? Te estás volviendo loca, se dijo a sí misma. Por las palabras de una anciana cualquiera estás dispuesta a faltar al trabajo, a engañar a tus jefes. Pero la ansiedad era más fuerte que la razón. La ansiedad y las palabras que había escuchado tras la puerta del despacho. El viernes por la mañana estará en el trabajo. Yo me encargaré de todo. Y en algún lugar profundo de su ser, Isabel sabía que mañana ocurriría algo, algo importante, algo que lo cambiaría todo. Podía ignorar el presentimiento, ir a trabajar como siempre, o podía confiar en esa extraña sensación,
en ese conocimiento que había llegado con las palabras de la anciana. Al amanecer tomó una decisión: llamaría al trabajo, diría que estaba enferma, se quedaría en casa y esperaría. Esperaría a ese mal invitado del que hablaba la adivina. No sabía qué ocurriría exactamente, pero sabía que debía estar en casa. Debía ser la primera en abrir la puerta, porque si la abría Javier, habría una desgracia. Y por alguna razón, creía en esas palabras más que en su propia lógica. El viernes por la mañana, Isabel se despertó antes de que sonara el despertador. Fuera todavía estaba oscuro, solo las farolas del patio arrojaban una luz amarillenta. Se quedó acostada, escuchando la respiración acompasada de su marido y sintiendo como todo se le encogía por dentro de la ansiedad. Hoy era ese viernes. A las 6:30 se levantó como de costumbre. Fue al baño, se lavó la cara con agua fría, intentando espantar los últimos vestigios de sueño. Se miró en el espejo, rostro pálido, ojeras oscuras. Se había pasado la noche dando vueltas, repasando en su cabeza la conversación que había oído, las palabras de la adivina, todas las rarezas de las últimas semanas. Se vistió con su uniforme de trabajo como siempre. Preparó su bolso, metió un tupper con sándwiches, llenó un termo con té. Todo como de costumbre, pero cuando se estaba poniendo la chaqueta en la entrada, su mano fue hacia el teléfono. El corazón le martilleaba en la garganta. Marcó el número del hospital, esperó a que contestara la enfermera de recepción. Diga, Carmen, soy Isabel. Hoy no podré ir. Estoy enferma. Fiebre, dolor de garganta, sí, ya sé que es repentino. Pídele a Natalia que me sustituya, por favor. Gracias. Colgó el teléfono y se quedó inmóvil escuchando. Del dormitorio no llegaba ni un solo sonido. Javier dormía. Isabel se quitó la ropa de calle en silencio, colgó la chaqueta de nuevo en el armario. El bolso lo escondió. Si Javier se despertaba de repente, pensaría que ya se había ido. Fue a la cocina de puntillas, cerró la puerta, se sentó en una silla junto a la ventana, desde donde se veía el patio, y se puso a esperar. Los minutos se arrastraban con una lentitud insoportable. Isabel miraba el reloj. 7:30, 7:45, 8. Fuera amaneció una mañana gris de otoño, lloviznaba. En el patio algunos transeúntes se apresuraban hacia sus quehaceres, cubiertos por paraguas. A las 8:30 se oyeron ruidos en el dormitorio. Javier se había levantado. Isabel se quedó inmóvil, escuchando cómo iba al baño, cómo corría el agua. Luego pasos hacia la cocina. Contuvo la respiración. La puerta de la cocina se abrió de golpe. ¡Mierda! Javier dio un respingo al ver a su mujer. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en el trabajo? Estoy enferma. Isabel lo miró con calma, aunque por dentro todo le temblaba. Tengo fiebre. He llamado para que me sustituyan. Él palideció. Palideció de verdad, e Isabel lo vio claramente. Su rostro adquirió un tono ceroso, la mandíbula le tembló. ¿Estás muy enferma? Su voz flaqueó. No, no parece grave. Solo dolor de garganta y debilidad. He decidido quedarme en casa descansando. Se levantó y encendió el hervidor. ¿Quieres un té? No, no hace falta. Voy a darme una ducha. Se dio la vuelta y se fue rápidamente. Isabel oyó cómo entraba en el dormitorio, como algo se caía, probablemente el teléfono. Luego de nuevo pasos hacia el baño, el ruido del agua. Se sirvió un té y volvió a sentarse junto a la ventana. Le temblaban tanto las manos que la taza repiqueteaba contra el platillo. Así que tenía razón. Algo tenía que pasar hoy, y Javier contaba con que ella no estaría en casa. Y ahora sus planes se habían torcido. Sintió miedo. Un miedo real. 18 años con una persona, tu familia, tu ser querido, y de repente se convierte en un extraño, en alguien peligroso. ¿Qué había planeado? ¿De verdad quería hacer algo con el piso? ¿Venderlo, hipotecarlo? ¿Y cómo falsificaría su firma? Javier salió del baño, ya vestido y peinado. El rostro seguía igual de pálido, los ojos inquietos. Oye, ¿y si fueras al médico? A ver si va a ser algo serio, dijo entrando en la cocina. No hace falta, es un resfriado común. Descansaré en casa y se me pasará. Aún así, podrías llamar al médico de cabecera, o te llevo yo al centro de salud. Isabel lo miró fijamente. Quería que se fuera de casa a toda costa. Llamar a un médico o ir al centro de salud, cualquier cosa con tal de que no estuviera allí. No es necesario. Me quedaré descansando. ¿Por qué te preocupas tanto por mí? En su voz asomó la ironía. Javier desvió la mirada. Claro que me preocupo. Eres mi mujer. Mi mujer. ¿Cuándo fue la última vez que la había llamado así? En los últimos meses era simplemente tú, o ni eso. Bueno, entonces descansa. Yo me voy a trabajar. Se dirigió apresuradamente hacia la salida. Espera, lo detuvo Isabel. Normalmente trabajas desde casa. ¿A dónde tienes que ir? Tengo que ir al banco. Unos asuntos. ¿A qué banco? Pues a firmar unos documentos. Nada importante. Se fue a la entrada.
Isabel oyó cómo se ponía la chaqueta y los zapatos. Luego, la puerta principal se cerró de un portazo. Se quedó sentada en la cocina, sosteniendo el té ya frío. Al banco. A firmar documentos. Así que efectivamente tramaba algo con dinero, con préstamos, y se suponía que ella no debía saberlo. Pasaron unos 20 minutos. Isabel se levantó y recorrió el piso. Vacío, silencioso. Solo el zumbido de la nevera en la cocina y el murmullo de la lluvia tras la ventana. Entró en el despacho de Javier. El escritorio estaba lleno de papeles, el portátil cerrado. Isabel abrió con cuidado un cajón. Había unas hojas impresas, contratos. Sacó un papel, lo leyó por encima. Un contrato de préstamo. Cantidad, 150.000 euros. Garantía, el piso situado en su dirección. Prestataria, Isabel García López. Las manos se le quedaron heladas. Con su piso como garantía. A su nombre. Cogió otro documento. El mismo contrato de préstamo, pero ya con una firma. Su firma. O más bien, un intento de falsificarla. La firma se parecía, pero Isabel vio la diferencia al instante. Demasiado ampulosa. Las letras eran distintas. Así que había estado practicando, preparándose para falsificar su firma. Y hoy viernes, cuando se suponía que ella debía estar en el trabajo, planeaba culminar la operación. Ir al banco, firmar en su nombre, recibir el dinero. Isabel se sentó en la silla, sintiendo que las piernas le flaqueaban. 150.000 euros. El piso como garantía. Si él no devolvía el dinero, la desahuciarían. Se quedaría en la calle a sus 43 años, sin un techo sobre su cabeza. ¿Por qué? ¿Para qué necesitaba tanto dinero? ¿En qué lo había gastado o pensaba gastarlo? Siguió rebuscando entre los papeles y encontró unos recibos. Un reconocimiento de deuda. Yo, Javier Ruiz Santos, me comprometo a devolver a Marcos Gutiérrez Gil la cantidad de 5.000 euros antes del 1 de octubre de 2024. La fecha era de hacía 3 meses. Otro recibo. A otra persona, un tal Semionov. Otros 3.000 euros. Luego encontró un extracto impreso de algún casino online. Pérdidas, 80.000 euros. Todo encajaba. Javier jugaba, perdía, se había metido en deudas y ahora había decidido pagarlas a costa de su piso, sin siquiera preguntarle, sin decirle nada. Simplemente falsificar los documentos. Isabel se quedó sentada entre aquellos papeles, con todo su interior paralizado por la traición. Ni siquiera era el dinero lo que le dolía, aunque 150.000 euros era una cantidad enorme. Lo que dolía era la confianza. 18 años juntos y él estaba dispuesto a quitarle su único hogar, a engañarla, a falsificar su firma, a convertirla en deudora sin su conocimiento. ¿Y si ella se hubiera ido a trabajar hoy, qué habría pasado? Él habría ido al banco con los documentos falsificados, habría recibido el dinero. Ella se habría enterado, ¿cuándo? Cuando llegara el primer requerimiento de pago o cuando el banco iniciara el proceso de ejecución de la garantía. De repente sonó el timbre, brusco e insistente. Isabel se sobresaltó, dejando caer los papeles. El corazón se le desbocó. El timbre volvió a sonar. Se levantó, fue al pasillo y miró por la mirilla. En el rellano había 2 hombres con trajes formales y carpetas en las manos. Uno de mediana edad, algo corpulento con entradas. El otro más joven, alto, atlético. ¿Quién es?, preguntó Isabel sin abrir. Representantes del Banco Sol Capital. Buscamos a la señora Isabel García López. Abra, por favor, es sobre un contrato de préstamo. El viernes sé tú la primera en abrir la puerta. Vendrá un mal invitado. Las palabras de la adivina le martillearon en las sienes. El mal invitado. El banco, el préstamo. Un momento. Isabel respiró hondo, intentando calmarse. Abrió la puerta. Los hombres asintieron cortésmente. Buenos días, Isabel García López. Sí, soy yo. Mi nombre es Ignacio Romero. Soy el director de gestión de clientes del Banco Sol Capital. Y él es mi compañero David Sánchez, nuestro asesor jurídico. Estamos aquí por su contrato de préstamo. ¿Usted solicitó un crédito de 150.000 euros con garantía hipotecaria? No, dijo Isabel con firmeza. Yo no he solicitado nada. Los hombres se miraron. El mayor, Romero, abrió su carpeta. ¡Qué extraño! Tenemos su solicitud, enviada por vía electrónica hace una semana. Y anteayer debía venir a la firma final de los documentos, pero no se presentó. Su cónyuge, Javier Ruiz Santos, llamó diciendo que usted estaba enferma y pidió posponer la reunión para hoy a las 10 de la mañana. Acordamos venir a su domicilio, ya que se encontraba indispuesta. Mi marido organizó eso. Isabel sintió como una rabia fría y abrasadora crecía en su interior. Sí, nos dijo que actuaba con un poder notarial suyo. Tenemos una copia escaneada del poder, certificada ante notario. Enséñemelo, exigió Isabel. Romero le tendió una hoja. Un poder notarial a nombre de Javier Ruiz Santos.
otorgándole el derecho a representar los intereses de Isabel García López en todas las operaciones financieras. La firma su firma, el sello del notario. Esto es una falsificación, dijo Isabel. Yo no he otorgado ningún poder ni he solicitado ningún crédito. Esto es un fraude. Los rostros de los hombres se pusieron serios. El abogado, el más joven, sacó una grabadora. Permítame, voy a grabar sus palabras. ¿Usted afirma que no solicitó el crédito ni otorgó el poder a su cónyuge? Exacto. Mi marido está intentando obtener un crédito a mi nombre sin mi conocimiento con una firma y un poder falsificados. ¿Tiene alguna prueba? Sí. Pasen, se las enseñaré. Isabel los condujo al despacho, les mostró los papeles que había encontrado en el escritorio, los borradores de los contratos, los intentos de firma. Los hombres examinaron los documentos atentamente, intercambiando miradas y tomando notas. Esto es grave, dijo finalmente Romero. Si se confirma la falsificación de documentos, es un delito penal. Fraude de gran cuantía. A su marido le podrían caer hasta 6 años de prisión. Isabel se dejó caer en una silla. 6 años. Javier en la cárcel. Su marido con el que había vivido 18 años, con el que había compartido cama, mesa y vida. ¿Qué debo hacer? Preguntó en voz baja. Debe presentar una denuncia en la policía. Nosotros por nuestra parte también presentaremos una denuncia por intento de obtención de crédito por medios fraudulentos. Además, la notaría donde supuestamente se certificó el poder deberá llevar a cabo una investigación. En ese momento en la entrada se oyó el sonido de la puerta al abrirse. Javier había vuelto. Isa, se me olvidaron los documentos, gritó sin ver todavía a las visitas. Luego entró en el despacho y se quedó helado. Vio a su mujer, a los 2 hombres de traje, los papeles sobre la mesa. Su rostro se volvió mortalmente pálido. Buenos días, señor Ruiz, dijo Romero con frialdad. Justo estábamos hablando de sus tejemanejes financieros. Su esposa afirma que nunca le otorgó un poder notarial ni solicitó un crédito. ¿Quiere decir algo al respecto? Javier se quedó de pie, con la boca abierta, incapaz de articular palabra. Miraba a Isabel y en sus ojos había pánico, un miedo animal. Yo no es lo que piensas, logró articular finalmente. Isa, déjame que te lo explique. Explícate, dijo ella con una calma gélida que la sorprendió a sí misma. Me metí en deudas, jugaba en el casino, perdí mucho dinero. Me amenazaron, me dijeron que me darían una paliza si no pagaba. Tuve miedo. Las palabras salían a trompicones, confusas, patéticas. No quería disgustarte. Pensé que podría arreglarlo todo. Pedir el crédito, pagar las deudas y luego ir devolviéndolo poco a poco. Tú ni te habrías enterado. Con mi piso como garantía y una firma falsificada. Isabel se levantó y se acercó a él. Querías dejarme sin casa, convertirme en una deudora de 150.000 euros. Y se suponía que no debía enterarme. Yo lo habría pagado. Habría trabajado, lo habría devuelto. Dio un paso hacia ella, extendiendo las manos, pero ella retrocedió. ¿Tú trabajas? Su voz rezumaba sarcasmo. Javi, llevas medio año en casa, cogiendo un proyecto al mes si acaso. ¿Con qué pensabas devolver 150.000 euros? Yo habría encontrado un trabajo fijo, me habría colocado en algún sitio. ¿Cuándo? ¿Después de que me echaran de mi casa? Él guardó silencio con la cabeza gacha, los hombros caídos. Su aspecto era lamentable, derrotado. Isabel lo miraba y sentía cómo se desvanecía todo, el amor, la compasión, incluso la rabia. Solo quedaba un vacío y una claridad heladora. Señor Ruiz, intervino el abogado, ¿reconoce que intentó formalizar un crédito utilizando documentos falsificados? Javier asintió sin levantar la cabeza. ¿Comprende que esto es un acto delictivo? Otro asentimiento. Vamos a llamar a la policía. Le aconsejo que no abandone el domicilio hasta que lleguen. Javier se desplomó en la silla, ocultando el rostro entre las manos. Sus hombros se sacudían. Estaba llorando. Isabel permanecía a su lado, observándolo. Ese hombre que hasta ayer era su marido, su familia, de repente se había convertido en un extraño, débil, patético, peligroso. La había traicionado, estaba dispuesto a arruinarle la vida para cubrir sus propias deudas. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó ella en voz baja. ¿Por qué no pediste ayuda? Podríamos haber pensado algo juntos. Él levantó el rostro bañado en lágrima. Tenía miedo. Te habrías enfadado, me habrías dejado. Me habrías odiado. Y decidiste que era mejor engañarme, falsificar documentos, arriesgar mi casa. Isabel negó con la cabeza. ¿Te das cuenta de que ahora te odio mucho más que si simplemente hubieras confesado tus deudas, verdad? Él no dijo nada. ¿Qué podía decir? 20 minutos después llegó la policía. 2 agentes de uniforme, jóvenes y eficientes. Levantaron acta, escucharon a todos, a Isabel, a los representantes del banco, a Javier. Incautaron los papeles del despacho como pruebas. Abriremos diligencias por un presunto delito de estafa,
dijo el agente de mayor rango. Señor Ruiz, tendrá que acompañarnos para prestar declaración. Javier se levantó dócilmente. El rostro gris, los ojos vacíos. Miró a Isabel por última vez. Perdóname, lo he estropeado todo. Ella no respondió. Se quedó allí de pie, mirando cómo se lo llevaban del piso. Cuando la puerta se cerró, Isabel se quedó sola. Se sentó en el sofá del salón y se cubrió la cara con las manos. No lloraba, no tenía lágrimas, solo un cansancio enorme y opresivo. 18 años, toda su vida adulta con ese hombre. Y en una sola mañana, todo se había derrumbado, desmoronado como un castillo de naipe. No en una sola mañana. Llevaba tiempo derrumbándose, solo que ella no se había dado cuenta o no había querido darse cuenta. ¿Y si no hubiera sido por aquella anciana? ¿Y si no hubiera existido esa extraña predicción? Isabel se habría ido a trabajar. Javier habría culminado su estafa y ella se habría enterado de todo cuando ya fuera demasiado tarde. Cuando el crédito estuviera concedido, el dinero recibido y gastado, o perdido en el juego, se habría convertido en una deudora, el piso se habría perdido. El viernes sé tú la primera en abrir la puerta. Isabel la abrió, y eso la salvó. Se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia había cesado. Un sol pálido se asomaba. En el patio unos niños jugaban en el arenero. Una mujer paseaba a su perro. La vida seguía su curso mientras que la suya acababa de dar un vuelco. Su marido era un estafador. Su familia, una ilusión. Su futuro, un lienzo en blanco. Pero el piso seguía siendo suyo. Su hogar seguía ahí. Y lo más importante, había descubierto la verdad. La había descubierto a tiempo. Isabel cogió el teléfono y marcó el número de la anciana. Se lo había dado al despedirse por si acaso. Tonos largos y luego una voz ronca. Dígame. Hola, soy Isabel. Le ayudé con las bolsas el lunes. Usted me habló del viernes. Ah, hija, la voz se suavizó. ¿Y bien, abriste tú primero? Sí, abrí yo. Tenía usted razón. Vinieron del banco. Si hubiera abierto mi marido, habría falsificado los documentos y formalizado un crédito a mi nombre. Me habría quedado con una deuda de 150.000 euros. Pues me alegro de que me hicieras caso, dijo la anciana con calma. Ya te dije que una desgracia se cernía sobre ti. Ahora ha pasado de largo. Gracias. No sé cómo agradecérselo. No hay de qué, hija. Ahora vive y sé feliz. Ahora eres libre. Te has librado de un traidor. Isabel colgó y volvió a mirar por la ventana. ¿Libre? Sí, probablemente. Dolida, asustada, sola, pero libre. Los días siguientes pasaron como en una neblina. Isabel se cogió una baja de una semana. No podía obligarse a ir a trabajar, a relacionarse con la gente, a fingir que todo iba bien. Se quedaba en casa, bebía té, miraba por la ventana e intentaba asimilar lo ocurrido. A Javier lo soltaron de la comisaría ese mismo día, pero no volvió a casa. Llamó por la noche con la voz baja y ronca. Isa, me quedaré en casa de Marco. No quiero molestarte por ahora. De acuerdo, fue todo lo que ella respondió. Necesito mis cosas. ¿Puedo pasar a por ellas? Puedes. Te prepararé una bolsa y la dejaré en la puerta. Recogió su ropa, sus artículos de aseo, el portátil. Lo metió todo en una gran bolsa de deporte y la dejó en el pasillo. Cuando él vino a recogerla, ella no salió a recibirlo. Solo oyó cómo se abría la puerta, como él se quedaba un momento en la entrada, quizás esperando que ella saliera, que dijera algo. Pero Isabel guardó silencio, sentada en la cocina con una taza de té frío en las manos. La puerta se cerró. Al día siguiente vino la inspectora. Una mujer de unos 50 años, con el rostro cansado y la mirada atenta. Se sentó frente a Isabel en la mesa de la cocina y sacó una grabadora. Cuéntemelo todo en orden, pidió. Desde el principio, desde que empezó a notar rarezas en el comportamiento de su marido. Isabel relató los últimos meses, el hermetismo de Javier, su secretismo, la conversación que escuchó por casualidad el jueves, lo de la anciana adivina y su predicción. La inspectora escuchaba, asentía, tomaba notas. Ha tenido usted suerte, dijo al final. Si se hubiera ido a trabajar, lo habría conseguido. El banco ya había verificado los documentos y estaba listo para entregar el dinero. 1 o 2 horas más y el crédito habría estado formalizado. Demostrar después que usted no tenía nada que ver habría sido extremadamente difícil. ¿Y ahora qué pasará con él?, preguntó Isabel. Se han abierto diligencias penales. Artículo 250 del Código Penal. Estafa agravada. Si el tribunal lo declara culpable, le pueden caer de 1 a 6 años de prisión. Además, la falsificación de documentos es otro delito. Isabel asintió. 6 años. Su marido podría ir a la cárcel 6 años por haber intentado estafarla. ¿Va a solicitar el divorcio?, preguntó la inspectora. Sí, por supuesto. Hace bien. Estas cosas no se perdonan.
Cuando la inspectora se fue, Isabel se sentó ante el ordenador y empezó a buscar abogados. Tenía que formalizar el divorcio correctamente, dividir los bienes, aunque no había mucho que dividir. El piso era suyo, no tenían coche y tampoco ahorros. Javier solo había aportado deudas a la familia. Encontró un despacho cerca de casa y pidió cita. Al día siguiente fue. El abogado era un hombre de unos 40 años, de rostro agradable y voz tranquila. Su caso es bastante sencillo, dijo tras estudiar los documentos. El inmueble es un bien privativo suyo, anterior al matrimonio. Apenas hay bienes gananciales. Las deudas de su marido, al ser deudas personales por juego, no le afectan a usted. Presentaremos la demanda de divorcio y en 2 o 3 meses estará todo resuelto. ¿Y si él se opone?, preguntó Isabel. Aunque se oponga, no será un impedimento. En estas circunstancias, el juez decretará el divorcio igualmente. El matrimonio se considera irremediablemente roto. Irremediablemente roto. Qué forma tan jurídica de expresar algo que dolía en el pecho. Una semana después, Isabel volvió al trabajo. Sus compañeros la recibieron con compasión. Las noticias en un equipo pequeño corren rápido. Alguien de su turno había visto a la policía en su casa. Le preguntaban con cautela, con indirectas. «Isabel, ¿cómo estás? ¿Todo bien?» «Bien», respondía ella. «Cosas de la vida». El trabajo ayudaba. Goteros, inyecciones, pacientes. Todo eso la distraía de sus propios pensamientos. En casa era más difícil. El piso vacío la recibía con silencio. Antes al menos estaba su marido, aunque fuera silencioso y distante, pero era una persona viva. Ahora volvía a un vacío absoluto. Una tarde, unas 2 semanas después del incidente, sonó un número desconocido en el móvil de Isabel. «Diga, hola. Soy Marcos, el amigo de Javier». Isabel recordó a ese Marcos, el de la supuesta casa rural. «Le escucho. Llamo por Javier. Está viviendo conmigo ahora». La voz sonaba insegura. «Está muy mal. Casi no come, no duerme, llora constantemente. Me temo que pueda hacer alguna tontería». Isabel guardó silencio. No sintió nada. Ni lástima ni compasión. «¿Y qué se supone que debo hacer yo?», preguntó fríamente. «Quizás podrías hablar con él. Quiere verte. Pedirte perdón. Marcos, tu amigo, quiso quitarme mi casa. Falsificó documentos, iba a pedir un crédito de 150.000 euros a mi nombre. Si lo hubiera conseguido, me habría quedado con una deuda enorme. Me habrían desahuciado. ¿Lo entiendes?». «Lo entiendo. Pero no lo hizo con maldad. Estaba desesperado, metido en deudas. Le pegaron, lo amenazaron. Tuvo miedo. Podría haber venido a mí y contarme la verdad, pedir ayuda. En lugar de eso, decidió engañarme. Isa, dale una oportunidad. Una sola conversación». «No», dijo ella con firmeza. «No tengo nada de qué hablar con él. He solicitado el divorcio. Se acabó». «Pero si llevabais 18 años juntos». «Exacto, 18 años. Y me traicionó en un solo día. Borró todo de un plumazo». «Lo siento, Marcos, pero no quiero verlo. Adiós». Colgó y bloqueó el número. A finales de octubre volvieron a visitarla del banco. El mismo señor Romero, el director, pero esta vez sin el abogado. «Señora García, hemos concluido la investigación interna», dijo sentándose en el sillón. «Se ha confirmado que el intento de obtención del crédito fue fraudulento. Todos los documentos a su nombre han sido anulados. Usted no le debe nada al banco». «Gracias». Isabel le sirvió un té. «Pero hay un detalle». Romero sacó una carpeta. «Su marido le debe dinero al banco por otro crédito. 10.000 euros. Este crédito lo solicitó hace un año a su nombre y lleva 3 meses sin pagar». «¿Y yo qué tengo que ver?». «Formalmente nada. Es un crédito personal suyo, solicitado antes de su intento de estafa. Pero como aún son cónyuges, el banco podría intentar reclamar sobre los bienes gananciales». «No tenemos bienes gananciales. El piso es mío, anterior al matrimonio. No hay coche. Los muebles son viejos, no valen nada». «Entonces el problema es solo de su marido». Romero se encogió de hombro. «El banco acudirá a los tribunales, le reclamará la deuda a él personalmente. Posiblemente inicien un procedimiento concursal. Hagan lo que quieran. No tengo nada que ver con eso». Romero asintió, terminó su té y se fue. Isabel se quedó sentada en la cocina. 10.000 euros de deuda. Más lo que debía a los conocidos. Y quería pedir otros 150.000. ¿Para qué? ¿Para pagar deudas antiguas o para volver a jugar? Nunca había entendido a los ludópatas. ¿Cómo se puede apostar dinero, casa, familia? ¿Cómo se puede confiar en la suerte en lugar de trabajar y ganar dinero? Javier siempre había sido un poco despreocupado, pero hasta ese punto. A principios de noviembre llegó la citación del juzgado. Vista previa por el divorcio. Isabel acudió a la hora señalada. Javier también estaba allí, sentado en un banco en el pasillo. Había adelgazado, estaba demacrado, el pelo completamente cano.
Al verla, se levantó de un salto. Isa, espera, hablemos. No hay nada de qué hablar, ella pasó de largo. Por favor, escúchame, él la siguió. Sé lo que he hecho. Sé que te he traicionado. Pero dame una oportunidad para arreglarlo. ¿Cómo lo vas a arreglar? Isabel se giró. ¿Me vas a devolver 18 años de mi vida? ¿Me vas a devolver la confianza? Pagaré todas mis deudas, conseguiré un buen trabajo, dejaré el juego, cambiaré. ¿Cuántas veces he oído eso de alcohólicos, de drogadictos, de ludópatas? Todos prometen cambiar. Solo unos pocos lo consiguen. Yo no soy uno más. Yo, se interrumpió. ¿Tú quién eres? Preguntó Isabel con dureza. El que quiso quitarme mi casa. ¿El que falsificaba documentos? ¿El que me estuvo mintiendo durante meses? Él guardó silencio con la cabeza gacha. Javier, escúchame atentamente, se acercó mirándolo a los ojos. Lo que hiciste es imperdonable. Has destruido todo lo que había entre nosotros. Ya no soy tu mujer y no volveré a serlo. Acéptalo. Pero te quiero, susurró él. No, solo te quieres a ti mismo. Quieres tus juegos de azar, tus ilusiones de que la suerte está a la vuelta de la esquina. Y yo solo era para ti una fuente de dinero. Un piso que se podía hipotecar. Eso no es verdad. Claro que lo es. Y cuanto antes lo entiendas, mejor para ti. Los llamaron a la sala. La jueza, una mujer de mediana edad con toga, estudió los documentos, hizo algunas preguntas. ¿Demandado, acepta la disolución del matrimonio? Javier guardó silencio. Luego, en voz baja. No me opongo. Motive su negativa. Yo quiero salvar a mi familia. Quiero enmendar mis errores. Pido que me den una oportunidad. La jueza miró a Isabel. ¿Demandante insiste en el divorcio? Sí, por supuesto. ¿Existe alguna posibilidad de reconciliación? No, ninguna. La jueza asintió. Se suspende la vista por un mes como plazo de reconciliación. La próxima sesión se fija para el 9 de diciembre. Salieron de la sala. Javier intentó acercarse de nuevo, pero Isabel lo cortó en seco. No pierdas el tiempo. Dentro de un mes será lo mismo. No voy a cambiar de opinión. En casa se sentó en el sofá y cerró los ojos. Un mes de plazo de reconciliación, una formalidad que exige la ley. Pero para ella no habría reconciliación. Nunca. Pasó otro mes. Noviembre fue frío y nevado. Isabel trabajaba, volvía a casa, se preparaba la cena para veía la televisión. La soledad dejó de oprimirla, se acostumbró a ella, e incluso empezó a encontrarle ventajas. Silencio, paz. Nadie la irritaba, nadie la engañaba. De vez en cuando la llamaba su hermana Laura desde Zaragoza. Isabel le había contado todo lo ocurrido. Sabía que ese Javier no era de fiar, dijo Laura. ¿Recuerdas que ya te lo dije hace como 10 años? Que era un tipo escurridizo, poco fiable. ¿Por qué no me lo dijiste claramente entonces? Te lo dije. Pero estabas enamorada, no escuchabas. Isabel recordó. Sí, Laura le había dicho algo así, pero entonces Javier le parecía perfecto, atento, cariñoso, romántico. ¿Cuándo se había esfumado todo eso? ¿En qué año de su vida en común? Ven a pasar la Nochevieja con nosotros, le propuso Laura. No te quedes sola. En casa hay jaleo y tus sobrinos te echan de menos. Veremos, respondió Isabel evasivamente. Si me dan fiesta en el trabajo. El 9 de diciembre fue la segunda vista. Javier volvió a presentarse, volvió a intentar hablar de reconciliación. La jueza lo escuchó y luego miró a Isabel. ¿Ha cambiado su decisión? No. ¿Su decisión final es el divorcio? Sí. De acuerdo. Se disuelve el matrimonio. Recibirán el certificado de divorcio en un mes. Y ya está. 18 años juntos terminaron con una sola frase de una jueza. Isabel se levantó y salió de la sala sin mirar atrás. Javier se quedó sentado, abatido, destrozado. Fuera nevaba. Grandes copos caían sobre su rostro, derritiéndose en sus labios. Isabel caminaba por la calle y de repente sintió algo extraño. No era alivio ni alegría, pero tampoco pena. Una especie de vacío purificador, luminoso. Era libre. Oficialmente, legalmente. Isabel García López, 43 años, enfermera, propietaria de un piso, sin marido, sin deudas, sin traidores a su lado. A mediados de diciembre la llamó el abogado. Señora García, buenas noticias. El juicio penal contra su exmarido ha concluido. Ha sido declarado culpable del delito de estafa, pero teniendo en cuenta los atenuantes, arrepentimiento, colaboración activa con la investigación, le han condenado a 3 años de prisión con suspensión de la pena. Con suspensión. Se sorprendió Isabel. Entonces no irá a la cárcel. No irá. Pero durante 3 años estará bajo supervisión. Cualquier infracción y la suspensión se convertirá en cumplimiento efectivo. Además se le ha condenado a indemnizar al banco, pero eso ya es problema suyo. Isabel colgó. 3 años con suspensión. Javier estaba en libertad. En algún lugar de esa ciudad, caminaba, respiraba, vivía.
Pero eso ya no era asunto suyo, no era su problema. Para ella, él ya no existía. Antes de fin de año, decidió finalmente ir a casa de su hermana. Se cogió una semana de vacaciones y compró un billete de tren. El último día de trabajo, el 30 de diciembre, sus compañeros organizaron una pequeña celebración. Se sentaron en la sala de médicos, bebieron cava, comieron unos aperitivos. Isabel, estás aguantando como una campeona, le dijo la supervisora, Pilar, una mujer robusta a punto de jubilarse. No cualquiera habría soportado algo así. ¿Qué se le va a hacer? La vida sigue. Isabel se encogió de hombros. Exacto. Y sabes que te digo, a lo mejor ha sido para bien. Todavía eres joven y guapa. Encontrarás un hombre decente que te valore. No sé, Pilar. Ahora mismo no me apetece conocer a nadie. Estoy bien sola. No tengas prisa. Deja que el alma descanse. Y luego, ya se verá. El 31 de diciembre, Isabel subió al tren. El vagón estaba semivacío, la gente ya se había ido de vacaciones. Se acomodó junto a la ventana, observando cómo pasaban las luces de las estaciones, los campos nevados, los pueblos dispersos. Pensaba en el año que terminaba. Cuántas cosas habían pasado. El encuentro con la anciana. La predicción. El viernes que le cambió la vida. El divorcio. La soledad. Pero curiosamente no sentía pena por sí misma. Sentía gratitud, hacia aquella anciana que la avisó, hacia el destino que la protegió de una catástrofe, y hacia sí misma, por haber encontrado la fuerza para romper la relación con un traidor. El tren corría a través de la noche e Isabel miraba por la ventana, donde se reflejaba su rostro. Cansado, pero sereno, de alguna manera en paz. Recordó las palabras de la adivina. Ahora eres libre. Te has librado de un traidor. Sí, libre. Y eso era lo más importante. Isabel celebró la Nochevieja en casa de su hermana. Laura vivía en un modesto piso en las afueras de la ciudad con su marido, Víctor, y sus dos hijos, Daniel, de 14 años, y María, de 11. El piso era pequeño y algo estrecho pero acogedor. Olía a mandarinas, a pino y a algo casero, cálido. Tita Isa. María corrió a abrazarla en cuanto cruzó el umbral. Te hemos esperado tanto. ¿Nos has traído regalos? María, no seas pesada. La reprendió Laura. Deja que se quite el abrigo. Isabel sonrió, sacó unos paquetes de su bolso, un libro para Daniel y un set de pintura para María. A los niños no les importaban tanto los regalos, simplemente se alegraban de la visita, de una persona nueva en casa a la que enseñar sus dibujos y contarle historias del colegio. Por la noche, cuando los niños se acostaron, las hermanas se sentaron a tomar un té en la cocina. Víctor también se había ido a su habitación para dejarlas hablar a solas. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás? Laura le sirvió té y le acercó un plato con galletas. Por teléfono es una cosa, pero en persona se ve todo de otra manera. Normal. Isabel se encogió de hombro. Viviendo. Trabajando. Sola ahora. ¿Y qué tal sola? Al principio fue duro, muy silencioso, raro. Pero ahora hasta me gusta. Nadie me irrita, nadie miente, nadie se esconde. Laura miró a su hermana durante un largo rato y luego preguntó en voz baja. ¿No te arrepientes de haberte divorciado? Isabel se quedó pensando. ¿Se arrepentía? A veces por las noches, cuando se despertaba en la cama vacía, recordaba cómo antes se dormían abrazados, cómo Javier le besaba la coronilla antes de dormir, cómo le decía, buenas noches, cariño. Eso fue hace mucho, unos 10 años, cuando todavía estaban unidos. Sentía pena por aquellos tiempos, por aquel amor que una vez existió. Me arrepiento de haber malgastado tantos años con él, respondió finalmente. Pero no me arrepiento de haberme ido. Me traicionó, Laura. Quiso dejarme sin casa. Eso es imperdonable. Hiciste bien, dijo Laura con firmeza. Algo así no se perdona. Ha tocado fondo. ¿Sabes qué es lo más triste? Isabel rodeó la taza caliente con las manos. Podría haber venido y habérmelo contado. Decir, Isa, tengo problemas, deudas. Estoy perdido. Ayúdame. Yo le habría ayudado. Habríamos pensado algo juntos, vendido algo, pedido un crédito, pero de forma normal, juntos. Pero prefirió engañarme porque es un débil, un cobarde. Es más fácil falsificar documentos que confesárselo a tu mujer. Exacto. Se quedaron en silencio. Desde la habitación llegaban los ronquidos de Víctor. Fuera, de vez en cuando, estallaban petardos. Alguien ya había empezado a celebrar. Y esa señora, Laura se inclinó hacia ella, la que te lo predijo. ¿La volviste a ver? No. Solo la llamé para darle las gracias. Me dijo que se alegraba de que le hubiera hecho caso. Es algo místico, Laura negó con la cabeza. Normalmente no creo en estas cosas, pero es una coincidencia asombrosa. Yo tampoco creía. Hasta que pasó esto. Ahora ya no sé qué pensar. En Nochevieja se sentaron todos juntos a la mesa, vieron la televisión,
escucharon las campanadas y salieron al balcón a lanzar unos petardos. Los niños gritaban de emoción. Víctor se reía. Laura abrazaba a Isabel por los hombros, y de repente Isabel sintió como algo se descongelaba en su interior. Un calor que no había sentido en muchos meses. Familia. Era eso. Una familia de verdad. No una donde se miente y se traiciona, sino esta, ruidosa, apretada, pero honesta y cariñosa. La semana pasó volando. Isabel ayudó a su hermana con las tareas de casa, paseó con los niños, fue con ellos a la pista de hielo. María patinaba agarrada a su... Daniel se deslizaba con destreza sobre el hielo, presumiendo de su habilidad. Isabel los miraba y pensaba, yo también podría haber tenido hijos, si las cosas con Javier hubieran sido diferentes. Pero no lo fueron, y ya era tarde para pensar en eso. El 7 de enero volvió a casa. El piso la recibió con frío y silencio. Isabel puso la calefacción, deshizo las maletas, se sentó en el sofá. De nuevo sola. Pero ahora la soledad no oprimía. Era simplemente un hecho neutral, como el tiempo que hacía fuera. En el trabajo la recibieron con cariño. Los compañeros la felicitaron por las fiestas, compartieron sus experiencias. La vida volvía a su cauce normal. A mediados de enero, Isabel recibió una llamada de un número desconocido. Contestó con recelo. ¿Y si era algo sobre Javier otra vez? Buenos días, le llamamos de la notaría Lex Veritas. Tiene una carta certificada a su nombre de doña Elena Castillo Vargas. ¿Puede pasar a recogerla? ¿Qué carta? Se sorprendió Isabel. Desconocemos el contenido. Nuestra labor es únicamente entregarla. Puede venir cuando le sea conveniente. Al día siguiente después de su turno, Isabel pasó por la notaría. La notaria, una mujer mayor con gafas, le entregó un sobre. Firme aquí. Ya está, puede irse. Isabel salió a la calle, se detuvo bajo una farola y abrió el sobre. Dentro había una carta, escrita a mano con una letra temblorosa, de persona mayor. Querida Isabel, te escribo esta carta porque probablemente pronto me iré. Mi corazón está viejo, los médicos dicen que no me queda mucho. Pero mientras tengo fuerzas, quiero decirte algo. Aquel día me ayudaste, me subiste las bolsas, no pasaste de largo. Y yo te advertí del peligro. Estábamos en paz, pero aún así, tengo algo que me pesa en la conciencia. Verás, Isabel, no fui del todo sincera contigo. Mi predicción no fue magia, ni un don de clarividencia. Simplemente vi a tu marido. El día antes de nuestro encuentro estuve en el banco arreglando unos papeles para la venta de mi piso, y lo vi allí. Estaba sentado con un hombre, un gestor, supongo. Hablaban de un crédito. Yo estaba sentada en una silla al lado, esperando mi turno, y oí fragmentos de la conversación. Tu marido decía que su mujer no debía saber nada, que ella se iría a trabajar el viernes por la mañana y que él lo arreglaría todo rápidamente. También habló de una firma, que él mismo firmaría por ella. El gestor dudaba, pero tu marido le decía, no te preocupes, no se enterará de nada. Se me quedó grabada su cara. Y cuando me ayudaste con las bolsas, vi que erais del mismo portal. Até cabos y decidí avisarte. Perdona por no decirte la verdad desde el principio, pero tenía miedo de que no me creyeras, que pensaras que era una vieja chismosa. Era más fácil decir que era una predicción. Lo importante es que me hiciste caso y te salvaste. Vive mucho, sé feliz y cuídate. Elena Castillo. PD, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy. No me guardes rencor. Isabel se quedó de pie bajo la farola, sosteniendo la carta, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Así que no hubo ningún don, ninguna magia, solo una anciana atenta que escuchó una conversación en el banco y decidió avisar a una desconocida. Qué simple y qué genial había sido todo. Si doña Elena le hubiera dicho, y oído a su marido en el banco planeando una estafa, Isabel probablemente no la habría creído, se habría ofendido, enfadado. Pero una predicción misteriosa, inquietante, mística, eso se le grabó en la memoria, la obligó a actuar. Isabel se secó las lágrimas y guardó la carta con cuidado en el sobre. Elena Castillo, una mujer inteligente, amable y astuta. Era una pena que ya no estuviera. Al día siguiente Isabel compró flores y fue al cementerio. Encontró la tumba con los datos de la notaría. Una valla reciente. Aún no habían puesto la lápida, solo una placa. Elena Castillo Vargas, 1948-2020. Había muerto a finales de diciembre, justo antes de fin de año. Isabel dejó las flores y se quedó un rato en silencio. Gracias, gracias por el aviso, por la astucia, por la amabilidad. Aquella mujer, en esencia, la había salvado de una catástrofe con el precio de un engaño simple, pero brillante. Febrero llegó frío, con ventiscas. Isabel trabajaba, vivía su vida, a veces pensaba en Javier, pero cada vez menos. Se había convertido en una parte del pasado, como la infancia, como los años de colegio. Existió y pasó. Un día a finales de febrero, Pilar se le acercó en el trabajo.
Isabel, tengo algo que decirte. ¿Te acuerdas de Sergio Morales, de cirugía? Sí, claro. Un cirujano de unos 50 años. Está divorciado desde hace 3 años. Es un buen hombre, no bebe, trabajador. Tiene su propio piso, hijos ya mayores. Ha preguntado por ti. Isabel se quedó helada. ¿Cómo que ha preguntado por mí? Pues eso, se ha interesado. Dice que hace tiempo que se fijó en ti. Quiere conocerte mejor. Pilar, ahora no estoy para eso. Isabel agitó las manos. Acabo de divorciarme, pero ya han pasado 3 meses. No vas a estar sola toda la vida. Ya veremos. No estoy preparada todavía. Pero Pilar no se rindió. Insistió, la animó, alabó a Sergio. Él por su parte empezó a pasarse más a menudo por medicina interna con excusas poco convincentes. Saludaba a Isabel, sonreía, le preguntaba qué tal. Era un hombre agradable, alto, bien parecido, con canas en el pelo, ojos inteligentes y amables. Hablaba en voz baja, educadamente. No era insistente, pero mostraba su interés. Un día le trajo un café. Tome, Isabel. La veo cansada. ¿Ha tenido turno de noche? Sí, uno duro. Gracias. Ella aceptó el vaso. Si necesita algo, no dude en decírmelo. Estaré encantado de ayudar. Y se fue. Sin más, sin indirectas ni coqueteos. Isabel se bebió el café pensando, quizás de verdad sea el momento. La vida sigue. No se puede vivir siempre en el pasado, en el rencor, en los miedos. A principios de marzo, Sergio la invitó al cine. Se lo dijo sin rodeos. Isabel, ¿le apetecería ir al cine el sábado? Dicen que han estrenado una comedia muy buena. Isabel dudó. ¿Decir que no o intentarlo? De acuerdo, se decidió. Vamos. El sábado se encontraron en la puerta del cine. Sergio vestía ropa de calle, vaqueros, un jersey, una chaqueta. Nada especial, pero tenía un aspecto pulcro y agradable. Compró las entradas, palomitas, la acompañó a la sala. La película era realmente divertida y ligera. Isabel se rió, olvidándose de todos sus problemas. Después del cine fueron a una cafetería, tomaron un té y hablaron de todo un poco, del trabajo, de la vida, de película. ¿Lleva mucho tiempo trabajando en el hospital? Le preguntó él. 20 años ya. Toda mi vida ha pasado allí. Es un trabajo duro. A veces miro a las enfermeras y pienso de dónde sacan las fuerzas. Los médicos al menos tenemos un sueldo mejor, un estatus. Pero vosotras, ¿trabajando por 4 duros? Es la costumbre. No sé hacer otra cosa, sonrió Isabel. Hablaron durante 2 horas, con facilidad, sin tensión. Sergio resultó ser un conversador interesante, leía mucho, viajaba, le apasionaba la historia. Le contó un viaje a Georgia, las montañas, los templos antiguos. Cuando se despidieron en la boca del metro, él le dijo, «Gracias por la tarde. Ha sido un placer. ¿Repetimos algún día?» «Quizás», respondió Isabel. En casa, tardó en dormirse. Pensaba en esa tarde. Se había sentido bien, tranquila, sin ninguna tormenta de emociones, como en su día con Javier. Pero ya no necesitaba tormentas. Necesitaba calma, comprensión, fiabilidad. Una semana después, volvieron a quedar. Y luego otra vez. Sergio no tenía prisa, no presionaba, simplemente estaba ahí. La invitaba a pasear, al teatro, a un museo. Le regalaba flores, la acompañaba a casa. A finales de marzo Isabel se dio cuenta de que se sentía bien con él, a gusto. No estaba enamorada, no, de eso estaba segura. Pero le agradaba su compañía, su atención, su cuidado. Una noche, mientras la acompañaba al portal, ella le preguntó, «Sergio, ¿y yo para qué te intereso? Ya no soy joven, tengo un pasado a cuestas, un matrimonio fracasado. Podrías encontrar a alguien más joven, más sencilla». Él la miró fijamente. «No necesito a alguien más joven. Necesito a una mujer inteligente, amable y decente como tú. Y pasado tenemos todos. Lo importante es lo que has aprendido de él. Y tú has aprendido a ser fuerte, a tener dignidad. Y eso vale mucho». Isabel sintió como algo cálido se extendía por su interior. Hacía mucho, mucho tiempo que nadie le decía palabras así. Sinceras, sin falsedad. En abril empezaron a salir oficialmente. Isabel se lo presentó a su hermana cuando ésta vino de visita. Laura le dio el visto bueno, un hombre normal, sensato. No lo dejes escapar. La vida se iba encarrilando. El trabajo, los encuentros con Sergio. Las esporádicas llamadas de su hermana. Una vida tranquila y ordenada, sin sobresaltos. A veces Isabel recordaba aquella tarde de octubre en la que ayudó a la anciana a subir las bolsas. Recordaba las palabras sobre el viernes, sobre el mal invitado. Y cada vez pensaba, ¿y si no la hubiera encontrado, si hubiera pasado de largo? Javier habría culminado su estafa y ella se habría quedado con una deuda enorme, sin piso, destrozada. Pero ayudó y fue recompensada, no con magia ni hechizos, sino con simple bondad humana. Una mujer buena avisó a otra y con ello, le salvó la vida.
A finales de mayo, cuando florecían las lilas, Isabel volvió al cementerio. Dejó un ramo sobre la tumba de Elena Castillo Vargas, se quedó un rato en silencio, mirando la hierba fresca, la lápida que ya habían colocado. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Me dio una segunda oportunidad. Y no la voy a desaprovechar. El viento susurraba entre las hojas, un pájaro cantaba en algún lugar. El sol brillaba con la intensidad de la primavera. La vida seguía. Una vida nueva, honesta, libre, suya. E Isabel sonrió, mirando al cielo. Todo iba a ir bien. Lo sentía con todo su corazón. Gracias por haber escuchado esta historia. Ha estado con vosotros el canal Giros del Destino. Disculpad los posibles errores. Escribid en los comentarios qué os ha parecido. Si os ha gustado, suscribíos al canal.